¿Qué tal? Buenas tardes. Qué bueno que están con nosotros. Qué bueno que el día de hoy decidieron tomar este tiempo para poder escuchar una palabra de parte de Dios. Yo doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Gracias porque se están conectando, han estado siguiendo nuestras transmisiones, ya sea entre semana por Zoom y también los domingos. Así es que gracias a Dios por tu vida. Y el día de hoy vamos a iniciar, vamos a poner todo en manos de Dios. Yo quiero que tú me acompañes, me ayudes a orar, a pedirle a Dios que Él sea el que tenga el control de esta reunión, que Él sea quien hable a nuestros corazones, trayendo una palabra que el día de hoy necesitamos. Así es que por favor, ahí en tu hogar puedes cerrar tus ojos, inclinar tu rostro y poder decir: Señor, gracias por este día, gracias por tu amor, por tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, porque es por ti que puedo estar en este día, en este momento, a esta hora, Dios. Gracias porque tú has tenido misericordia de mí, Señor, de mi familia, de todos mis seres. Gracias, Señor, aquí estamos dándote primero la honra, la gloria, reconociendo que tú eres el Dios todopoderoso, el único digno de recibir alabanza y adoración. Padre, el día de hoy ponemos esta reunión en tus manos. Te pedimos, Señor, que hagas tu voluntad, que tu Espíritu Santo hable, que use mi vida, Señor, y que podamos recibir algo de parte de ti, Señor. Hoy es un día especial, hoy es un día en el cual estamos esperando algo de ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Dios. Bendice a cada familia de MBI Córdoba o de personas que nos escuchan, Dios. Si hay alguien que tiene alguna necesidad, en el nombre de Jesús, el día de hoy te pedimos que tú obres en su vida. Si hay alguien que está pasando enfermedad, en el nombre de Jesús te pedimos que tú traigas sanidad a su vida, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, los bendecimos. Amén, Dios. Amén. Gracias, gracias. Y vamos a iniciar, vamos a dar paso a la palabra y voy a iniciar con una pregunta. ¿Has escuchado la importancia de confesar nuestros pecados? Muchas veces la mayoría de nosotros pensamos que no necesitamos confesar nuestros pecados porque pues, yo soy buena persona, yo en sí no peco. Otros pensamos que nuestro pecado es tan grande que Dios pues no va a perdonar eso. ¿Cómo Dios va a perdonar eso? Porque ahora sí, la verdad me excedí. Podemos pensar que lo mejor es guardar el pecado en el anonimato y sacarlo cuando yo necesite hacer lo mismo. O puedes pensar que solamente tus pecados son indefensos y pues la verdad son tan leves que Dios no los va a tomar en cuenta. Hay muchos que iniciamos viviendo en pecados pequeños que terminamos viviendo completamente en pecado. En el programa de Alcohólicos Anónimos, para poder iniciar, el primer paso es reconocer que ellos tienen un problema con el alcohol y para así poderlo vencer. Así es que si nosotros tenemos algún problema de pecado, lo primero es reconocerlo, que está ahí. Porque probablemente al escuchar el tema, ¿verdad? Pecadores anónimos, y la introducción que te estoy dando, puedes decir: eso no es para mí, o sea, ¿cómo? Yo no soy pecador. Eso es para el hermano X, ¿verdad? O la hermana Y. Y podemos pensar, ¿verdad? De muchas formas y decir: si yo en sí realmente yo no peco. A lo mejor algunas que no me doy cuenta, ¿verdad? Y podemos entrar a lo mejor en un momento de sentirnos que no necesitamos el perdón de Dios. Si nosotros negamos que pecamos, estamos negando el perdón de Dios para nuestras vidas. Y acompáñame por favor a nuestra lectura de este tema, que es la primera epístola de Juan, del apóstol Juan, capítulo 1, del 8 al 10. La primera epístola del apóstol Juan, del capítulo 1, versos
8 al 10. Y le voy a dar lectura. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hacemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Aquí en 1 de Juan nos dice la importancia de confesar nuestros pecados. Confesar es reconocer. Reconocer que yo he pecado, que necesito el perdón de Dios, que no he hecho las cosas correctas, que necesito que el Señor perdone. Perdonar es dejar pasar, que el Señor ya no tome en cuenta mis pecados. Pero ¿qué consecuencias puede haber si yo no confieso mis pecados? ¿Qué es lo que puede pasar? Si nosotros vimos en el verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si el día de hoy a lo mejor al iniciar este tema tú dijiste, no, yo no tengo pecado, ¿de dónde? Nos estamos engañando. Estamos pensando que estamos bien. Estamos pensando que yo no necesito de Dios porque yo soy buena persona. Y sí, probablemente eres buena persona. Pero, ¿hemos pecado? Yo creo que todos de una u otra forma tenemos algo con lo que estamos batallando y el pecado está ahí. Y muchas veces hasta nos damos cuenta y seguimos guardándolo y está en nuestro hogar, está en nuestro trabajo, está en nuestro corazón por ahí guardado. Pero como no queremos dejarlo, como no queremos reconocerlo, va a estar ahí. Así es que, ¿qué consecuencias hay de que yo no confiese mi pecado? Es que nos engañamos. Nos engañamos nosotros mismos, pensamos que estamos bien. Podemos seguir ahí muchos años sin darnos cuenta que estamos en un tobogán que va hacia un laberinto difícil de volver a regresar. Así es que debemos el día de hoy pensar, ¿hay algún pecado que no le he confesado a Dios? ¿Hay algún pecado que yo tengo que decirle específicamente a Dios? Señor, yo he pecado, yo he hecho esto y esto y esto. Cuando el faraón recibió palabra de Dios, de parte de Dios por medio de Moisés, su corazón se endureció. No reconoció que estaba haciendo mal. Y muchas veces nosotros podemos endurecer nuestro corazón. Muchas veces nosotros podemos pensar que yo no necesito el perdón, que yo soy buena persona, yo ya no tomo, yo ya no hago ciertas cosas. Pero, ¿has murmurado esta semana de alguien? ¿Has tenido pensamientos impuros cuando viste a alguna mujer o a algún hombre? ¿Visitaste alguna página que no es correcta? ¿Criticaste a tu comadre, a tu vecina? ¿Te peleaste con tu marido, te enojaste, dijiste cosas que ahora te arrepientes? Muchas cosas, por más insignificantes que sean, son pecados que se van quedando, que están ahí, y que cuando más quieres que salgan, pero no los confiesas, menos salen de tu vida. Otra de las consecuencias que tenemos si no confieso mi pecado está en Proverbios 28. Así es que acompáñame por favor a Proverbios capítulo 28 en el verso 13. Al libro de Proverbios capítulo 28 verso 13. Y le voy a dar lectura. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mira lo que dice aquí. El que encubre sus pecados, una de las consecuencias, no prosperará, no le irá bien. Mas el que los confiesa, el que los reconoce, pero aparte se aparta de ellos, se arrepiente,
y toma otra dirección, alcanzará la misericordia de Dios. Alcanzaremos misericordia de Dios. Así es que debemos de ver si hay pecado que no hemos confesado. Pecados ocultos solamente nosotros sabemos y está en nuestro corazón. El día de hoy Dios nos da la oportunidad de reflexionar, de ver hacia adentro de nuestro corazón y poder ver, ¿hay pecados que yo no le he dicho a Dios? ¿Hay pecados que yo no he confesado específicamente? Hoy tienes la oportunidad de poder hablar con Dios y confesarle esos pecados que solamente tú sabes, que cada uno de nosotros sabemos. Y así para poderte sentir libre y que el perdón de Dios nos quite toda maldad y perdone nuestro pecado y podamos caminar libres. Porque mira, otra de las consecuencias de que no confieses tu pecado es que lo tienes guardado, te sientes mal contigo mismo, dejas de congregarte o de entrar a tus reuniones, te apartas de Dios, te alejas de Dios, y eso lo único que hace es que cada vez estés más lejos de la misericordia de Dios. Y si no hay quien te diga que reacciones, si no hay quien a tu alrededor te diga que estás haciendo mal, difícilmente vas a regresar a estar cerca de Dios. Si no es hasta que alguna consecuencia te alcance, alguna consecuencia llegue a tu vida, es cuando vas a querer regresar y correr a los brazos de Dios. Aquel que jamás confiesa su pecado, jamás alcanza el perdón de Dios. El perdón es pasarlo por alto. Es que Dios diga, no te preocupes, hijo, te estaba esperando. ¿Tú crees que yo no sé lo que hiciste? Te estaba esperando. Así es que el día de hoy Dios nos da esa oportunidad. Mira, hay una historia que hace tiempo yo la escuché, ¿verdad? Y creo que hasta en alguna vez que me tocó compartirla, se las platiqué, ¿no? Que había dos niños en la casa de su abuela y estaban jugando allá afuera, ¿verdad? Pero por ahí andaban unos patos. Entre ellos estaba el pato consentido de la abuela. Estos niños andaban jugando y de repente el niño le pegó un balonazo al pato y el pato murió. Nadie se dio cuenta. Corrió antes de que su hermana se diera cuenta y fue y ocultó al pato. Lo enterró para que nadie se diera cuenta, pues, que había matado al pato consentido de su abuela. Siguió su vida. Siguió jugando, regresó, pero cuando dijo su abuelita y les dijo, a ver, ¿quién me va a acompañar a traer el mandado? Tú, hijo, me vas a acompañar al mercado y tú, hija, te quedas a hacer el quehacer de la casa. La niña le dice al niño, no, abuelita, mi hermano dice que él se queda a hacer el quehacer de la casa y que yo me vaya contigo al mercado, ¿verdad? Y voltea a verlo al hermano sorprendido, ¿verdad? Y le dice, si no dices que sí, le voy a platicar lo del pato. Esta hermana se había dado cuenta lo que había hecho él. Por miedo de que no le dijera a su abuelita, le dijo, sí, abuelita, yo voy contigo. Yo me quedo a hacer el aseo y que vaya mi hermana contigo. Y así le pasó varios días. Lo trajo como decimos acá, ¿no?, a carrilla. Lo trajo de esclavo porque ella sabía lo que había hecho. Él no le había confesado a su abuelita lo que él había hecho. Hasta que llegó el momento en que, harto de todo lo que le estaba haciendo su hermana, va y le dice, abuelita, quiero decirte que maté a tu pato. Estuve jugando y maté a tu pato. La abuelita le dijo, ya lo sabía. Me di cuenta lo que hiciste, pero estaba esperando a que tú me lo dijeras.
Y muchas veces así vivimos con el pecado. Muchas veces nos está comiendo por dentro. Hay algo que nos está acabando, nos aparta de Dios. Muchas veces hasta de la familia. No queremos ni siquiera orar cuando nos tocan los alimentos. Y el pecado te está comiendo y el pecado te está acabando. Y no haces nada por acudir y decirle a Dios: Padre, he pecado, he fallado. Y mientras, ya te alejó. Ya hizo su encomienda el pecado en nuestras vidas. ¿Tú crees que Dios no sabe lo que nosotros hemos hecho en lo oculto? ¿Tú crees que Dios no sabe cuáles son los pecados que no he confesado? Así es que hoy tenemos esa oportunidad de reflexionar y poder hacer una confesión. Reconocer que necesito del perdón de Dios. Reconocer que le he fallado al Señor. Y no creer que estoy bien, que no pasa nada porque mis pecados son pequeños. Pero quiero que veamos esta historia. Mira, acompáñame al libro de Lucas en el capítulo 18. Vamos al libro de Lucas, capítulo 18. Y le voy a dar lectura del 9 al 14. Lucas 18, del 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cómo vemos? ¿En cuál de estos dos nos ponemos luego? ¿Cuál de estos dos personajes te puedes identificar? El fariseo, que está orando y me lo imagino muy creído, ¿verdad? Así muy... Yo no soy como estos, Padre, gracias. Estos ladrones, adúlteros, como este publicano. Me lo imagino así, ¿verdad? Haciendo esas oraciones. Yo ayuno 2 veces a la semana. Doy todos mis diezmos. Imagínatelo. Había arrogancia y orgullo en este personaje. Pero vemos al publicano, humilde, con la cabeza abajo porque no era digno de levantar su cabeza hacia el cielo. Se sentía que le había fallado a Dios. Pero ¿sabes qué hizo? Confesó que era pecador. Reconoció que era pecador. Hubo en él humildad y arrepentimiento. Y yo creo que es el ejemplo que nosotros podemos seguir, es el de este publicano. Ser humildes y tener arrepentimiento en nuestro corazón. Reconocer que necesitamos de Dios. Reconocer que hay veces que hago cosas que le desagradan a Dios y que debo de acercarme pidiéndole perdón primeramente. Nuestra vida puede cambiar solamente con reconocer tu pecado ahí a solas con Dios y arrepentirse. ¿Cómo puede cambiar nuestra vida? Solamente con decirle: Señor, Padre, perdóname. Padre, he fallado en contra de ti.
Hay un descanso, hay un reconocimiento de que necesitas de Dios. Y Dios ve tu corazón. Y en ese momento dice, en 1 de Juan 1:9, perdón, que Él nos perdona porque Él es fiel y justo. Él nos perdona, Él pasa por alto aquello que nosotros hemos hecho. Y todavía nos quita toda maldad. Él no se acuerda de lo que tú ya hiciste o de lo que hicimos anterior. Él ya lo olvidó, Él te perdona y dice, de aquí en adelante eres una nueva persona. De aquí en adelante vamos a ser diferentes, ven. Porque si tú te das cuenta, el milagro más grande que podemos ver es cuando una persona es restaurada. ¿Has visto a aquella persona que no quería nada con Dios? Que inclusive hasta cuando pasabas te decía, hermano, aleluya, o lo que tú quisieras. Aquella persona que a lo mejor era borracho, le pegaba a su esposa, hacía de todo. Lo ves un día con manos levantadas, adorando al Dios Todopoderoso. Ese es el milagro más grande. Cuando una persona llega a los pies de Jesús y habla y dice, me arrepiento, he pecado. Se da cuenta que la vida que ha llevado no ha sido la correcta, que la vida que ha llevado le desagrada a Dios, que Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos y poder estar limpios delante de Él y poder tener una vida juntamente con Él. El milagro más grande es cuando alguien reconoce que necesita de Dios y alcanza el perdón y su vida es transformada y camina libre, arrepintiéndose en cada punto que falla. Y quiero que veamos un ejemplo. Vamos, por favor, acompáñame al libro de Lucas, en ese libro donde estamos, en el capítulo 15, Lucas 15, por favor. Lucas 15, le voy a dar lectura al 20 y al 21. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Estamos hablando del hijo pródigo. Este hijo que pidió toda su herencia para poder irse lejos. Y sí que se iba lejos porque donde estaba comiendo con cerdos. Y sabemos que para los judíos o los hebreos no tiene nada que ver con los cerdos. Ellos no criaban cerdos, es un animal inmundo. Así es que estaba fuera del territorio, estaba lejos. ¿Y para qué quería irse lejos? ¿Tú qué crees que se quería ir lejos? ¿Para que nadie le dijera nada? ¿Para que nadie juzgara cómo viviera? ¿Para que nadie lo corrigiera en su forma de vivir? Él quería vivir la vida loca, ¿no? Él quería hacer lo que él quisiera y que no hubiera nadie que le dijera. A lo mejor jóvenes, hijos, pueden pensar y decir, ¿por qué no me voy lejos para que mi papá no me esté diciendo, para que no me regañe, para que no me corrija, para que... Si tú eres aquellos de los que dicen, ay, es que mi papá exagera porque cómo ya no quiere que no vea ciertas películas. Mi papá exagera, pues si nada más pasé 6 horas jugando y ya quiere que me ponga a leer la Biblia. Si tú eres de esos jóvenes, mira, este joven pidió toda su herencia y se fue lejos. Pero hasta que se dio cuenta de las consecuencias, hasta que se dio cuenta que estaba comiendo comida de cerdo, en medio de esos cerdos, que para ellos eran animales inmundos, se dio cuenta que estaba teniendo consecuencias de sus actos. Ahí fue donde se dio cuenta y como dijo, ¿por qué no tengo aquí a mi padre? ¿Verdad? Que no me faltaría nada en mi casa. Muchas veces, a lo mejor te cansa que te estén corrigiendo. Muchas veces a lo mejor prefieres irte para que no te estén diciendo, no escuches esa música.
Para que no te estén diciendo, es que eso no es correcto. Ya hiciste tu devocional. Ya leíste aunque sea algo, ya estás viendo la tele. Y a lo mejor te molesta. Pero ¿sabes qué? Son los consejos de los padres, que saben que eso va a traer buenas consecuencias. Pero cuando haces lo contrario, como este hijo pródigo que tuvo que salir y tuvo que experimentar en carne propia las consecuencias de su pecado. Llegó el momento en que reconoció, en que confesó y le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Tuvo que confesar y decirle: he pecado contra el cielo y contra ti. Mira lo que pasa cuando uno abre sus labios. Cuando uno abre sus labios con un corazón arrepentido para decirle a Dios: perdóname. Reconozco que soy pecador. Perdóname. He hecho esto y esto. Son cosas que a ti no te agradan. Yo te he ofendido. Es algo que se ve tan fácil, pero que hay personas que nos cuesta mucho. El poder acercarnos a Dios y decirle: perdón, yo sé que he pecado. Es más fácil acomodarse y guardar el pecado por ahí abajo del tapete y poder decir: bueno, ya. Y de repente llega el momento en que ese pecado está ahí y lo vuelves a retomar y lo vuelves a guardar, sin saber que podemos ser libres acercándonos a Dios y decirle: he pecado, reconozco que he pecado. Y Él es fiel y justo para perdonarnos. Él es fiel y justo para decir: te perdono, hijo. Pero hay algo que Dios pide de nosotros también. Él puede decirte: te perdono. Pero ¿sabes qué? Vamos a ver el libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 8. Acompáñame, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 8. Y le voy a dar lectura del verso 3 al 11. Juan 8, del 3 al 11. Dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el cielo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusándolo por conciencia, salía uno a otro, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ni yo, le dice Jesús, que no he visto pecado, te condeno. Ni yo, que soy el que te puedo condenar, te condeno. Pero ¿sabes qué? Ve, pero no lo vuelvas a hacer. Así es que sí, Dios nos perdona. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero no peques más. Busca no volver a pecar. Lucha contra esto para no volverlo a hacer. Pero hay que abrir nuestra boca. Pero hay que reconocer que necesitamos de ese perdón.
Vamos a Lucas 23, acompáñame por favor. Lucas, al libro de San Lucas, en el capítulo 23. Lucas 23, en el verso 43. Dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Nosotros recordemos a Jesús agonizando en la cruz, teniendo a un costado a esos ladrones. Y hubo uno que le decía: ¿por qué no te bajas si tú dices ser el Hijo de Dios? Pero hubo otro en ese momento que le dice, él confiesa que él sí era acreedor a ese castigo, pero que Jesús no. Él en ese momento reconoce que el que está ahí es el Hijo de Dios. Y reconoce que él ha hecho mal. Reconoce que él sí ha hecho cosas para merecer ese castigo. ¿Qué tuvo que hacer? Hablar con Jesús y reconocer su falta. Así es que este hombre halló misericordia. Jesús le perdonó y fue salvo. Así es que nosotros tenemos que buscar esa misericordia de Dios. Tenemos que, cada vez que nosotros fallamos, cada vez que nosotros hacemos algo que sabemos que está mal, debemos de acudir de inmediato y pedirle perdón a Dios. Porque hay otro, ¿verdad? Que cuando le dicen: oye, mira, es que esto está mal, lo que vienes haciendo está mal. Y te puede decir: sí, yo lo sé. Y sí, estamos conscientes de que lo estamos haciendo mal, pero no lo modificamos. No lo cambiamos. Se endurece nuestro corazón. En 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Él es fiel a su palabra. Él es fiel a lo que ha dicho. En Isaías 1:18, no vamos a ir allá, dice que los pecados los iba a hacer blancos, a emblanquecerlos como la nieve, como la blanca lana. Acabamos de leer en Proverbios 28:13, Dios promete que hallaremos misericordia si nosotros confesamos nuestro pecado. Así es que Él es fiel a lo que ha dicho. Él no puede ir en contra de lo que ya te prometió. Él cumple. Y lo que nos promete es perdón. Así es que Él va a cumplir su palabra. Y vamos, acompáñame a otra cita. Salmo 32, de favor. Salmo 32. Salmo 32. Le voy a dar lectura del 3 al 5. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. No dejemos que el pecado haga que se envejezcan nuestros huesos. No dejemos que el pecado nos atormente día a día y que podamos pasar las consecuencias más graves sin arrepentirnos. Confesemos nuestro pecado a Dios. Hoy nos da esa oportunidad. Y vemos en nuestro texto principal, que es Primera de Juan 1:9,
Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. No es si confiesas que has pecado. No, a lo mejor puedes decir, no, si yo le digo, Señor, perdóname porque he pecado y continué, que no es malo, ¿verdad? Pero en este caso, en este específico verso, nos está diciendo, si confesamos nuestros pecados. Si nosotros le decimos específicamente el pecado con el que estoy batallando, específicamente el pecado con el cual yo le estoy fallando. Así es que, Primera de Juan 1:9 es si confesamos nuestros pecados, no si confesamos que soy pecador, que también lo debes de hacer, ¿no? Pero en este caso es confesar nuestros pecados específicos. Tenemos que confesarlos delante de Dios y cambiar de dirección y no pecar más. Pero, ¿cómo tratamos el pecado? Porque ya vimos que todos pecamos. ¿Cómo le hacemos? Hay personajes en la Biblia que lo hicieron de diferente forma. Caín tuvo que mentir. Jacob huyó. Acán lo escondió. David lo disfrazó. Saúl lo justificó. Pero el hijo pródigo lo confesó y se arrepintió. Lo confesó y se arrepintió. ¿Como cuál queremos estar nosotros? ¿Como cuál queremos hacerlo nosotros? Nosotros confesamos nuestro pecado o lo ocultamos o lo guardamos. Hay una frase, no sé la verdad quién la dijo, pero la encontré y se me hizo buena. Dice, la pureza de la vida no se trata de no pecar nunca, sino de vivir a cuentas con Dios. La pureza de la vida no se trata de no pecar nunca, sino de vivir a cuentas con Dios, confesando siempre nuestro pecado, hablándole a Dios y decirle, perdóname porque hoy sí me excedí, perdóname porque este es el pecado con el que estoy batallando, perdóname, sabes que hice esto hoy, y que día a día podamos nosotros confesar nuestro pecado, hablarle a Dios, tener la confianza y acercarnos a Él. No esperar a que nos aleje, no esperar a que el pecado ya me tenga muy lejos de Dios y estar pasando las consecuencias y estar apartado de Él y ya no entrar a las reuniones, cada vez más se te hace aburrido y tu corazón se empieza a endurecer y empezamos a hacer cosas que no son de un hijo de Dios. Así es que el día de hoy yo quiero que me ayudes, que podamos orar ahí donde estamos y que podamos pedirle a Dios que Él perdone nuestras vidas. Así es que vamos a hacer una oración. Probablemente tiene que ser ahí en silencio. Probablemente nada más vas a cerrar tus ojos y vas a hablarlo ahí en silencio si tienes personas alrededor. Si estás sola, tú puedes hincarte, puedes gritarlo y puedes decirle a Dios lo que tú tienes que decirle. Pero en esta tarde vamos a orar, vamos a terminar orando y yo quiero, por favor, que me acompañes. Así es que, Padre, en esta tarde, en el nombre de Jesús, Señor, queremos pedirte perdón, Padre, primeramente. Perdona nuestras faltas, perdona nuestro pecado, perdona nuestras ofensas, Señor. Perdona a mi familia, a mis hijos, a mi esposa. Perdónanos, Dios. En el nombre de Jesús te pedimos perdón, Padre. Sabemos que te hemos fallado, sabemos que luego hacemos cosas que no te agradan, Dios. Perdónanos, Dios. Reconocemos que somos pecadores, reconocemos que fácilmente te fallamos porque nuestra condición luego es pecar, Señor. Nuestra condición tiende a pecar, pero el día de hoy, Señor, queremos ponernos a cuentas contigo, queremos pedirte perdón, Señor. Yo quiero que tú veas el corazón de cada uno de mis hermanos, aquellos que están realmente arrepentidos, Señor, y que el día de hoy tú traigas una paz que sobrepasa todo entendimiento y que tú nos otorgues ese perdón y que tú perdones nuestras vidas, Dios, y que podamos caminar contigo estos 11 meses que nos faltan del año libres
libres de pecado, libres porque cada vez que fallemos vamos a acudir a ti, Señor, y nos vamos a hincar y poderte decir: Señor, he fallado, he hecho esto, perdóname, perdóname. Y me voy a acercar a ti, Señor, y tú me vas a abrazar y me vas a dar un beso y me vas a decir: tú eres mi hijo, no te preocupes, yo sé lo que has hecho, pero yo estoy contigo. Tus pecados son perdonados. Tus pecados son perdonados. Ve y no lo hagas más. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Bendito seas, Señor. Amén. Amén. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias. Espero que Dios haya hablado a nuestras vidas y que podamos tener una acción a todo esto. Gracias por tu vida. Excelente domingo. Dios te bendiga.